Son las 9 de la noche con 6 minutos, 9 con 6 minutos de la noche. Seguimos aquí en Exitosa Te Escucha, última hora del programa. Estamos en radio a través de los 95.5 de la FM de Exitosa, la voz que integra al Perú. Así es, Pedro, y cuando hemos hablado con los representantes, expertos de Senami, nos han dicho que lo que se viene es una temporada de lluvias. ¿Y cuántas personas se encuentran vulnerables y en riesgo muy alto por lluvias de marzo a mayo? Cerca de 1.6 millones de personas, según cifras de Cenepred. Y por eso estamos en la comunicación en estos momentos con el jefe del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres, Cenepred, y el ingeniero Miguel Yamasaki. Ingeniero, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a Exitosa. ¿Cómo estás, Pedro? Buenas noches. Katiuska, buenas noches. Por favor, amplíenos detalle de este informe que sacaron ustedes respecto al número de personas que se encuentran en situación de riesgo muy alto por las lluvias que están pronosticadas entre marzo y mayo. Bueno, esta es una actualización, la actualización que la realizamos permanentemente ante la actualización también de los pronósticos que realiza el Servicio Nacional de Meteorología, como bien lo has dicho, para el trimestre marzo-mayo. Han emitido un informe sobre el cual Cenepred ha elaborado el respectivo escenario de riesgos. Y efectivamente, para el caso de movimientos en masa e inundaciones en riesgo muy alto, tenemos una población aproximada de 1.600.000 personas. Básicamente, o el mayor peligro está enfocado en los movimientos en masa, en los deslizamientos, en los huaicos, debido a la persistencia de lluvias, sobre todo en las zonas altoandinas o en las zonas en donde hay muchas quebradas, debido a que la persistencia de la lluvia pues ha hecho una sobresaturación del suelo y basta que lleva poco para que pueda generar estos movimientos de masa, y como vemos permanentemente en las noticias, hay mucha población afectada. Y aquí tenemos alguna lista de las regiones, las zonas que se verían afectadas. Cajamarca, por ejemplo, por la cantidad de personas que quedarían vulnerables producto de las lluvias, Piura, Huánuco, Ancash y La Libertad. Frente a ello, ¿hay un conteo de cuántas instituciones públicas y colegios podrían verse afectados? Claro, mira, Katiuska, establecimientos de salud en general, para no solamente los que has nombrado, porque nosotros que hemos calculado para todo el país, ¿no? En establecimientos de salud, alrededor de 1.212 establecimientos de salud se encuentran en zona de muy alto riesgo ante movimientos en masa, y de la misma manera 8.902 colegios. Y acá pues acaba de coincidir justamente con el inicio de las clases escolares, y tenemos pues 8.900 centros educativos que están en zona de muy alto riesgo, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado, y como bien saben ustedes, estos escenarios de riesgo nosotros lo difundimos tanto a los gobiernos locales como también a los sectores, al Ministerio de Educación, al Ministerio de Salud. Pero ingeniero Yamasaki, ¿de qué manera reducir esos riesgos? Porque es importante la información, sí, pero la estrategia, el plan de contingencia también es fundamental para mitigar esos riesgos. ¿De qué forma se coordina para que eso se pueda poner en marcha? Bueno, ya a estas alturas, Pedro, lo que corresponde básicamente es la preparación para la respuesta, ¿no? En estos momentos ya no podríamos hablar de prevención, ni mucho menos. Inclusive estamos terminando el periodo de lluvias, ya está muy próximo a acabar, estamos por entrar al otoño en la próxima semana, en la quincena de marzo. Pero efectivamente, como bien lo dijiste, hay planes de contingencia ante lluvias, y eso lo tienen tanto los sectores como los diversos gobiernos subnacionales. Y estos planes de contingencia obedecen justamente a que cuando llueve o haya precipitaciones, ¿qué es lo que debe de hacer? En este caso, por ejemplo, si nos vamos a los centros educativos, ¿qué es lo que deben hacer la población estudiantil? Rutas de evacuación, zonas seguras, muy similar al caso de los movimientos sísmicos. Estos planes existen. Si bien es cierto, esto corresponde más a la fase reactiva, digamos, esto lo regula el INDECI. Nosotros cumplimos con emitir los escenarios para que las autoridades pongan en ejecución estos planes de contingencia. Y cuando usted da esta cifra, 1.6 millones de personas que están en riesgo, ¿se podría calcular cuántas personas están expuestas también a fallecer? Porque al inicio de año, por ejemplo, pasó en Piura, producto de las lluvias, una casa se derrumbó y una persona perdió la vida. Supongo yo que habrán casos similares.
Entonces, cuando hay lluvias, también es un sinónimo de personas que podrían perder la vida por derrumbes o por huaicos o deslizamientos. Justamente, Katiuska, ante este escenario de riesgo, y estos escenarios van hasta nivel centro poblado, eso es bueno que sepan, ¿no? Hasta nivel centro poblado, es decir, cada centro poblado sabe cuánta población está expuesta ante ese riesgo tan alto. Ahora, estas medidas que tienen que tomar, que justamente tiene relación con lo que le acabo de mencionar hace un momento, con la preparación que realizan tanto autoridades como la misma población a través de simulacros, etcétera, y lo que está contenido en nuestro plan de contingencia para que reducir la cantidad de fallecidos. Hay muchos fallecidos efectivamente, pero la mayoría de ellos, Katiuska, han sido por descargas eléctricas. Yo en estos momentos, discúlpenme, no tengo la cifra exacta, pero estoy casi seguro que más del 80% de las lamentables pérdidas han sido a consecuencia de descargas eléctricas, porque no han acatado las disposiciones o las recomendaciones que dan las autoridades. En este caso, INDECI permanentemente a través de una serie de campañas por redes sociales y por todos otros medios, aconseja a la población que cuando hay lluvias y descargas eléctricas eviten salir y exponerse, porque el uso del celular o el pararse debajo de un árbol, etcétera, puede atraer los rayos y pueden, efectivamente. Bueno, que la cifra es bastante preocupante. Hablamos de casi 80.000 viviendas focalizadas entre Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, 80.000 viviendas que estarían en un nivel de riesgo de presentarse inundaciones. 226 establecimientos de salud están dentro de ese mismo rango de riesgo y dentro de ello también se contempla 401 instituciones educativas. A nivel del sector público, ¿hay algún nivel de coordinación, de monitoreo de las respuestas que ya deben poner en marcha las UGELes, direcciones regionales de educación o los gobiernos regionales o los municipios frente a esta información preocupante, el peligro al cual se van a enfrentar? Pedro, desde el año pasado, de que empezaron la época de lluvias, en el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, todos los martes se reúne la Fuerza de Tarea Ministerial, que es un grupo de ministros, y también asisten las entidades técnicas, va Senami, asiste el IMARPE, el ENFEN, asiste INDECI, y CENEPRED, y la Autoridad Nacional del Agua, y asisten los ministros. Y por supuesto en estas reuniones ejecutivas justamente se dan a conocer las medidas que cada uno de los sectores está realizando, las intervenciones que vienen realizando. Bueno, esto era en la época de la prevención, ¿no? En estos momentos ya para la respuesta están también informando las acciones que cada sector viene realizando como respuesta a los eventos que se vienen sucediendo. Como vemos, las lluvias están muy focalizadas en la parte altoandina, no son lluvias propias del Niño, hay muy escasa precipitación en el norte, aun cuando debería estar lloviendo en el norte por la estacionalidad, pero no está lloviendo. Esta última semana ha sido una semana muy pobre de lluvias. Se ha anunciado, Senami ha anunciado unas lluvias en la parte sur, y inclusive hay unos ríos, el río Huancané en Puno y el río Ocoña en Arequipa, que ya están con alerta roja, pero de alguna manera es bueno que llueva. Acordémonos que el lago Titicaca está con 1.5 metros, un metro y medio, perdón, por debajo de su nivel normal. El río Huancané al final descarga en el lago Titicaca y ojalá que los niveles se vayan recuperando. Y frente a eso, si hablamos de la capital, ¿cuántos distritos son vulnerables a las lluvias? Además de la zona de Lima Este, que siempre se ve afectado, todo lo que tiene que ver con Chosica, el puente de Huampaní siempre es un problema, la zona de San Miguel de Otao, toda la zona de Lima Este es vulnerable, pero también aquí, por ejemplo, San Juan de Miraflores, donde la población vive en las alturas de los cerros, también se va a ver afectada. Bueno, en general, Katiuska, toda la población que vive alrededor de la periferia de Lima y que las condiciones de habitabilidad no son las adecuadas, en general todos los techos de Lima, ningún techo de Lima está preparado para recibir precipitaciones, ¿no? Nosotros somos un desierto, estamos en un desierto y normalmente lo que suele pasar es que no hay precipitaciones, pero las pocas que hay y ocurren en las cuencas medias de los ríos Chillón, el Lurín y el Rima, como bien lo has mencionado. Y pero por lo menos en los pronósticos para este año, lo que queda de periodo de lluvia de este año, no van a haber precipitaciones. Más bien lo que deberíamos instar a las autoridades, y en ese caso CENEPRED sí tiene una responsabilidad,
y estamos trabajando con las autoridades para que en esta época de estiaje, una vez que pase el periodo de lluvias, todos estos trabajos que se han hecho en forma muy acelerada para poder enfrentar este periodo de lluvias, hacerlo justamente en el periodo que no llueve, para que el próximo año, cuando tengamos periodos de lluvia nuevamente, nos encuentre mejor preparados. ¿Y saben ustedes, como CEMEPRED, ingeniero Yamasaki, si es que se cuenta con maquinaria suficiente a nivel de gobiernos subnacionales para que de esta forma se pueda atender a la población ante lo que ocurre en un huaico, una inundación, cuando hay caseríos, comunidades que quedan completamente aisladas por el colapso de un puente o por la carretera? ¿Hay maquinarias listas para intervenir? Pedro, el gobierno hizo un esfuerzo muy grande porque los pronósticos que nos hacía ver que iba a ocurrir un fenómeno del Niño entre moderado a fuerte. Entonces, desde el año pasado se trabajó mucho en esto y se adquirió maquinaria, la Autoridad Nacional del Agua, el Ministerio de Vivienda, a través del programa Nuestras Ciudades, el Ministerio de Defensa activó 12 batallones de ingeniería con maquinarias. Y inclusive hay muchos gobiernos locales que han adquirido maquinarias. Tal vez no sean suficientes. Miren, las lluvias están ocurriendo en la parte de la sierra, cuando los pronósticos de lluvia más nos decían que iba a ser en la parte costera, ¿no? Entonces, seguramente habrán algunos lugares en los que va a ser insuficiente la cantidad de maquinarias. Por lo menos en costa ya tenemos, eso no hay problema, pero vemos que hay muchos hermanos de la sierra, de la parte altoandina, que están sufriendo los embates de las precipitaciones y que ocasionan los desbordes y los huaicos, afectando sus viviendas, como estamos viendo en las imágenes. Bien, gracias a nuestro invitado, el ingeniero Miguel Yamasaki, jefe del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres, CENEPRED, que nos brinde esta alarmante cifra, y espero que les sirva a las autoridades, tanto el Poder Ejecutivo, gobiernos locales y regionales, para que lo pongan en práctica y puedan prevenir cualquier desastre natural. Muchas gracias. Muchísimas gracias.